Bueno, nos vamos a meter en un tema que venimos hablando aquí desde hace ya varios meses, de hecho desde que comenzó, ¿no? esta instancia judicial. Se trata de un caso que tuvo varias repercusiones aquí en nuestra comarca y que finalmente ayer tuvo una definición judicial. Se trata de esta denuncia por calumnias e injurias que fue presentada por integrantes de una banda muy reconocida de aquí de nuestra ciudad, ¿sí? De los Princesos del Mar, contra un grupo de mujeres, y a partir de lo que habían sido, señalamientos que habían aparecido, carteles que habían aparecido en el Centro Municipal de Cultura, donde los vinculaban con situaciones de abuso. De ahí se realiza, dos integrantes de esta banda realizan esta denuncia por calumnias e injurias. Lo cierto es que la causa originalmente comenzó contra 6 mujeres, y en los últimos meses 5 de ellas terminaron fuera luego de llegar a un acuerdo. La investigación continuó y ayer, como lo decía, hubo una definición judicial. Queríamos entender un poco cómo se dio también todo este proceso, qué es lo que finalmente estuvo ocurriendo el día de ayer, que fue el sobreseguimiento, ¿sí? De la última denunciada. Y para hablar y contar un poco más sobre esto, la tenemos ya en línea y le agradecemos a la abogada justamente de ella, que es Paula Cardela. ¿Cómo estás, Paula? Buen día, te saluda Sofía desde Radio Encuentro Viedma. Hola, Sofi, ¿cómo te va? Bien. Buen día para todos. Buen día. Bueno, Paula, finalmente se da, ¿no?, esta instancia que entiendo que era también muy esperada. ¿Querés contarnos un poco, cuáles son los argumentos? Primero, qué es lo que ocurrió, ¿no?, en la instancia de ayer, y también qué es lo que estuvo pasando. Bien, buenísimo. Sí, yo te escuchaba recién y pensaba, vos hiciste un poco una historización de lo que fue el caso, pero pensaba profundizar un poco eso para explicar también por qué llegamos hasta la instancia de ayer para pedir el sobreseimiento que finalmente nos otorgaron. Sí, por favor. Sí. Cuando se inició este caso, cuando le llegó a Natalia la denuncia penal, nosotros lo que vimos principalmente fue que la denuncia estaba bastante mal escrita, no se entendía bien, ¿no? Un poco creo que ya habla de cómo se toman el trabajo, cómo se toman esta situación. Y lo que siempre planteamos nosotros es que la estaban denunciando por algo que no era un delito, porque ella la aparición de los carteles en el baño del Centro Cultural es algo que ellos alegan, pero que no está aprobado, y que de hecho Natalia lo sabía por Agustín Castelo cuando eran amigos y cuando ella era parte de la banda. La única acción de la cual participó Natalia es haber mandado una nota formal a funcionarios del municipio, y por eso, en definitiva, la estaban acusando. Entonces nosotros siempre tuvimos muy claro que eso no es un delito, no configura el delito de calumnia, sino que es el ejercicio regular de un derecho, que es poder ir a hablar con tus autoridades y contarle a tus autoridades municipales cuál es tu preocupación sobre un tema. Y entonces siempre dejamos claro que Natalia no iba a llegar a ningún tipo de conciliación. Este proceso de calumnias es un proceso muy especial dentro del fuero penal, porque es uno de los pocos delitos en los cuales no hay una fiscalía presente, es uno de los pocos delitos en los cuales el Estado dice que esto no me importa. Si alguien quiere perseguir un delito de calumnias, lo haga con un abogado particular, porque a mí Estado no me importa nada. Entonces tiene un proceso distinto que inicia siempre primero con lo que se llama una audiencia de conciliación. Siempre te invitan a ver si hay una posibilidad de conciliar. Y nosotros ahí dejamos claro que Natalia no quería conciliar nada porque no había un delito. Entonces, bajo la amenaza penal, no va a conciliar, no va a llegar a un acuerdo de nada. En ese momento yo, de hecho, había solicitado en febrero al juez de garantías el sobreseimiento dentro de las causales para pedir el sobreseimiento, que es que no se la persiga a ella por esta situación. Existe la posibilidad de pedirlo porque el hecho no se adecúa a un tipo penal, que es lo que yo digo, esto no es un delito. En ese momento el juez me dijo, no es el momento oportuno. Bueno, dijimos, esperamos y vemos qué pasa. Y el tiempo pasó justamente sin que pase nada. Ella, la parte que tenía la obligación de impulsar el proceso, o sea, los acusadores, que eran Agustín Castelo y Facundo Roda, tenían la obligación de impulsar el proceso, de hacer que el proceso llegue eventualmente a un juicio, y nunca lo hicieron. Se les vencieron los plazos, pero a la vez
no lo hacían, pero por fuera sí los allegados de ellos hacían otras acciones contra Natalia, como estar publicando en sus redes sociales o en grupos conocidos de acá de la comarca cuestiones sobre Natalia. La asociaban a ella, decían, esta que calumnia es también la que amenazó acá, también la que robó allá, ¿no? La asociaban a ella a otro tipo de delitos. Entonces nosotros en una audiencia que tuvimos en junio, le planteamos al juez de garantías, de nuevo le dijimos, mire, no solo que no es un delito, sino que además ya se les pasó el tiempo de impulsar el proceso y no lo hicieron, y encima Natalia tiene que estar soportando que mientras está pasando todo esto, que mientras están ejerciendo esta violencia simbólica contra ella, todos los allegados de quienes acusan. Que los allegados eran específicamente el papá de Agustín, que es también su abogado, Ovidio Castelo, y 2 integrantes de la banda. El juez de garantías no nos hizo lugar a este pedido, no nos hizo lugar en base a una sentencia que fue muy arbitraria, fue realmente muy arbitraria. Los jueces siempre en penal siempre tienen que decidir en base a lo que las partes dicen, y el juez no decidió en base para decirnos que no a nosotras, no decidió en base a algo que hubiera argumentado el doctor Castelo, sino que el juez mismo inventó argumentos, y argumentos que además fueron manifiestamente arbitrarios, digo yo, en los términos de lo que hablamos en el derecho, porque decidió no en base a lo que dice el Código Procesal, sino en base a opiniones de algunos juristas. Pero esas opiniones de algunos juristas que incluso dicen, esto no lo pide el Código, pero yo creo que debería ser así, estaban además recortadas. Había hasta una oración recortada por la mitad que al recortarla por la mitad le cambiaba totalmente el sentido a la oración. Era realmente una arbitrariedad total, una vergüenza, sinceramente, recibir una sentencia así de parte de un juez del Poder Judicial de Río Negro. Uh-huh. Bueno, nosotras impugnamos esa decisión y la audiencia que tuvimos ayer era para revisar esa decisión, que ya la teníamos que revisar con otro juez. Así que le explicamos a este otro juez por qué esa sentencia era imparcial, por qué esa sentencia era arbitraria, por qué además había que tener en cuenta en este caso el contexto de que nosotros veníamos diciendo que no había un delito, que encima ella mientras tiene que sufrir que aparezcan todas estas publicaciones relacionadas a ella, que se parecen mucho más en definitiva a un delito de calumnia, claro, ¿no? que aquello de lo que la acusan a ella. Y bueno, así que ayer tuvimos esta audiencia, que bueno, después de un cuarto intermedio el juez se tomó un tiempito para pensarlo y nos dijo que sí, que nos hacía lugar al sobreseimiento, porque mis argumentos habían sido buenos y porque además de la otra parte el doctor Castelo no había tenido ningún argumento de relevancia, y bueno, esa es la noticia que tenemos. Nos dijo que va a escribir bien los fundamentos en los próximos días, así que ya la tendremos por escrito también. Sí, Paula, con respecto a la parte, digamos, judicial, ¿hay alguna posibilidad que ellos tienen ahora de apelar el sobreseimiento o qué puede llegar a ocurrir a partir de ahora? Mira, yo sabía que me iban a preguntar si existía esta posibilidad y ya pensé en no voy a responder esa pregunta porque ayer en la audiencia me di cuenta que el doctor Castelo no entiende muy bien el Código Procesal, el sistema recursivo del Código Procesal Penal. Por 2 cosas que dijo me di cuenta que no entiende muy bien. Entonces yo no le quiero hacer la tarea de decirle si se puede o no impugnar y de qué manera. Prefiero que lo investigue él por su cuenta. Muy bien. Bueno, no, me quedo un poco también con esto que decías y teniendo en cuenta también lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Esto de utilizar las redes y demás, un poco para ponerla a Natalia también en un lugar donde todavía no se había llegado a consolidar y finalmente ya vimos que terminó sobreseída, ¿no? Bajo la decisión de esto. ¿En dónde está desde el punto de vista jurídico, si querés, el límite ahí entre lo que es una denuncia, lo que es una expresión pública, la conducta, ¿no? Que pueda tener alguien también
para ser considerada una calumnia e injuria. Digo, ¿no? Porque también teniendo en cuenta esto que decís de que en estos últimos meses y a raíz de todo este proceso al cual ha sido expuesta no solamente ella, sino estamos hablando de otras 5 chicas más, a través de redes sociales, digo, porque termina siendo un poco contradictorio, ¿no? Pienso, eso ya es una opinión mía, pero te pregunto a vos desde el punto de vista jurídico. Sí, bueno, que nosotros justamente marcábamos ese punto, o sea, la están acusando por algo que es mucho más suave de aquello que ellos mismos están haciendo también. Entonces, de hecho yo le planteo al juez, ¿qué hago? ¿Me pongo a hacer yo también todas las denuncias de calumnias? No tiene sentido que sea todo una lucha de a ver quién hace la denuncia de calumnias más bonita, porque también hay una cuestión de base. O sea, primero, el delito de calumnias los delitos penales siempre necesitan una configuración muy exacta, ¿no? El delito de calumnias tenía que estar el nombre de la persona a la cual se acusa, acá no estaba el nombre, tiene que la persona decir, yo digo que esta persona es un abusador. La nota decía, hay personas que están acusadas de esto, y además era, sobre todo, una nota para funcionarios públicos que tenían algo que ver en esta situación porque estaban contratando a la banda. No era una publicación con la intención de dañar el prestigio, sino que era una preocupación ciudadana. Pero de base también, yo creo que de base hay una otra cuestión, que es que el derecho penal no se puede usar para perseguir a las personas por sus ideas políticas. Eso lo tenemos claro quienes estudiamos derecho penal, y en este caso en definitiva se trató de eso, fue una persecución penal contra Natalia por sus ideas políticas, porque se fue de la banda diciendo, yo soy feminista y no quiero estar en una banda que tiene personas que están acusadas de abuso, no me siento cómoda con esto, y se fue. Y la respuesta de Agustín Castelo y de Facundo Roda fue iniciar una demanda penal contra ella, que es en definitiva para mí eso, perseguirla por su idea política, por ser una mujer feminista, y decirle bancársela. Paula, consultarte para ya ir cerrando y agradeciéndote por estos minutos. Queríamos entender también, bueno, lo habíamos seguido desde el inicio también este caso. ¿Cómo está Natalia? ¿Cómo recibió esta noticia también, lo que ocurrió ayer? No, bien, obviamente que recibió bien la noticia, la estábamos esperando. Ella también siempre estuvo muy convencida de sostener esta postura, más allá de que al principio parecía más difícil, siempre estuvo convencida de que ese era el camino también, así que está contenta. Yo aprovecho también para agradecerles todo su acompañamiento, por estar siempre preguntando, queriendo conocer el caso también de parte nuestra, así que eso es fundamental también para dar a conocer estas situaciones que suceden. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Paula, que tengas un buen día. Listo, igualmente. Bien, ahí hablábamos con Paula Cardela, sí, ella es abogada en este caso de Natalia, que era la última que quedaba, ¿no?, en este juicio por calumnias e injurias, así ha sido, bueno, denominado también, haciendo un poco el repaso cronológico, ¿no?, de cómo se fue dando toda esta situación desde este juicio que comenzó a finales del año pasado y que tuvo sus momentos, ¿no?, donde, bueno, en un momento las otras eran originalmente 5 las chicas que habían sido acusadas por estos dos integrantes de una banda mucho más grande, pero estos 2 integrantes son los que habían avanzado con este proceso penal. Y bueno, termina así, ¿no? El día de ayer finalmente le dan el sobreseguimiento a Natalia, que era la última que quedaba en todo el proceso. Dando lugar, ¿no?, a este pedido y a esto que nos comentaba recién su propia abogada, ¿sí? Planteando